cambio la neumonía tiene dolor en punta de costado, o sea, a un lado del tórax, porque habitualmente es neumonía lobar de un lóbulo, pero tiene fiebre. Y en el tromboembolismo pulmonar no hay fiebre. Pero uno de los síntomas capitales, cardinales del tromboembolismo pulmonar es la disnea de inicio súbito, con dolor torácico y taquicardia y aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, ese dolor torácico de origen pulmonar por enfermedades pulmonares puede deberse a un tromboembolismo pulmonar, puede deberse a tuberculosis pleural, cuando hay compromiso de la pleura, o por neumonía. El dolor entonces parietal, el dolor del tórax así parietal, es sordo y localizado, que aumenta con los movimientos y ciertas posiciones. Es una de las diferencias del dolor por neumonía, del dolor por infarto. Porque el dolor por infarto no cambia con los movimientos respiratorios. En cambio, en neumonía o en un derrame pleural o en una pleuritis, el dolor cambia con los movimientos respiratorios. El dolor pleural netamente por tuberculosis pleural, por pleuritis, por la neumonía, es punzante, generalmente intenso, a veces transfixiante, generalmente se asienta en la parrilla costal, se acentúa con los movimientos, especialmente la inspiración y la tos. Por eso los pacientes no pueden ni toser, porque el mismo reflejo de la tos, como aumenta la presión intratorácica, le aumenta el dolor. Por eso, fíjense, es importantísimo cuando el paciente viene por un dolor en el tórax, sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, preguntar si ese dolor cambia con los movimientos de respiración y con la tos. Porque si hay cambio con estos movimientos y con la tos, quiere decir que el dolor es de origen pleural o pulmonar. La tos ya lo hemos visto, entonces, ¿no? Entonces estábamos viendo eso un poco en relación a la tos, al dolor pleural, al dolor torácico, perdón. La disnea, ¿no es verdad? Nos habíamos quedado, ya pasamos hemoptisis. Y nos toca ahora disfonía. Cuando un enfermo tiene disfonía, ¿qué órgano es el que está enfermo? ¿Qué órgano? La laringe. La laringe. La laringe, porque en la laringe están las cuerdas vocales, ¿no es verdad? Las cuerdas vocales, no cuerdas bucales, cuerdas vocales con B chica, con B dentilabial. Entonces, este es el síntoma clásico cardinal de compromiso laringio. Miren, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado. De la noche a la mañana uno amanece ronco, que no puede ni hablar. Entonces es una afonía, a veces afonía total, está ronco, no puede hablar nada. Y generalmente se acompaña de dolor torácico. Puede ser secundario a un resfrío, una gripe, se complicó el resfrío, se complicó la gripe, puede ser, pero a veces es sin una infección de vías respiratorias alta previa, uno aparece con ronquera, con disfonía. Entonces, la causa es una laringo, que generalmente viene asociada a laringio, tráqueo, bronquitis aguda. El paciente está ronco y tiene dolor torácico anterior, porque no se olviden que los bronquios están por delante, los pulmones están por detrás. Puede ser un cuerpo extraño, inhalación de gases. O sea, lo más frecuente es que la disfonía corresponda a un cuadro agudo y generalmente es de origen viral. Puede ser bacteriano. Todo paciente que tiene una disfonía, yo tengo que explorar la boca
el istmo de las fauces. Tengo que tener un bajalengua y una linterna. Así que, si están con esa ilusión de ser médicos jóvenes en tercer año de medicina, ya en tercer año de medicina ustedes tienen que tener todas las herramientas, todos los instrumentos para que hagan de cuenta que son médicos. Pónganse mandil, vístanse de blanco, pero agarren un fonendoscopio, un tensiómetro, un bajalengua y empiecen a examinar, jóvenes. Y empiecen en su familia a examinar. Si alguien en la familia está con fiebre, examinen, tomen temperatura, tomen presión arterial, tomen frecuencia cardíaca. Tienen a sus mejores pacientes en su casa, sus padres, sus hermanos, sus hermanas, la novia, la gémur, el dorima. ¿Ah? Entonces, un bajalengua y una linterna. Explore ese istmo de las fauces, porque puede ser que las amígdalas estén muy inflamadas y que además de la disfonía el paciente tenga odinofagia, es el dolor para deglutir, ¿verdad? Explore el cuello, palpe el cuello, porque si es una infección de vías respiratorias alta, el paciente puede tener adenopatía cervical. Si tiene adenopatía cervical en ambos lados del cuello, porque habitualmente es bilateral, eso puede ser una infección bacteriana, pero también puede ser viral. Entonces usted tiene que jugárselas ahí. ¿Será que es viral? ¿Y por qué es importante discriminar si es viral o es bacteriano? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice por qué es importante discriminar si es viral o bacteriano? Porque Una para el enfermedad viral tratamiento, se puede dar tratamiento y en una enfermedad viral hay que esperar que el cuerpo reaccione. No es ese el sentido. Es que lo viral, jóvenes, no necesita antibióticos. Lo viral es reposo y antiinflamatorios, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno. En cambio, si es de origen bacteriano, ¿qué necesita? Antibacteriano, pues por favor, jóvenes. ¿Por qué tanto se ha criticado el que los enfermos con COVID llegaban tarde al hospital? Porque se automedicaban, ¿verdad? Le tumbaban antibióticos sin darse cuenta que el COVID es una infección viral. Entonces hay que dar un antiviral. No es una bacteria. Obviamente sí hay infecciones sobreagregadas, que eso es lo que los mata a los pacientes. Infecciones bacterianas sobreagregadas. Esa es la importancia, jóvenes, de discriminar si la infección es viral o es bacteriana. Entonces, en un cuadro de disfonía aguda de horas o días, la causa tiene que ser infecciosa. Pero si la disfonía es de larga data, si el paciente viene con historia, sí, doctor, hace un mes, hace 2 meses ya que mi papá está ronco. Ah, no, pues busque otras causas. Aneurisma aorta, un cáncer broncogénico, un cáncer pulmonar. Mesotelioma es un tumor de pleura que cursa con derrame pleural, una neoplasia en cuello. Entonces busque otras causas. Por eso en semiología, una de las cosas más importantes es determinar el tiempo. Todo síntoma tiene una historia en tiempo, si es agudo o si es crónico. Aquí, dolor torácico, el anterior dolor es más referido, el que describí, más referido a pleura, pero fíjense aquí, el dolor torácico sigue siendo un desafío para el médico, porque puede ser de origen pulmonar o puede ser de origen cardíaco. Esto ya lo hemos visto. Fíjense que un dolor torácico puede corresponder a un síndrome coronario agudo, infarto de miocardio inestable, una estenosis de la aorta aórtica, una disección de aorta, un prolapso de la aula mitral, cardiomiopatía hipertrófica, pericarditis aguda. Estas son causas agudas de dolor torácico, de origen cardíaco.
Dolor torácico de origen pulmonar, pleuritis aguda, en el contexto habitualmente de una neumonía. Pero también el dolor torácico por pleura, por compromiso pleural, puede ser por tuberculosis pleural, neumotórax y tromboembolismo pulmonar. Si yo tendría que ordenar en orden de frecuencia estas enfermedades que causan dolor torácico de origen pulmonar, lo primero que tendría que poner aquí es neumonía. Luego pleuritis aguda en el contexto de la neumonía o por tuberculosis. Luego tromboembolismo pulmonar, luego neumotórax y finalmente cáncer broncogénico, porque en el cáncer broncogénico también hay dolor. Pero ¿cuál es la diferencia? Hay dolores, hay enfermedades que son agudas y hay enfermedades que son crónicas. ¿Cuál es crónico aquí? El cáncer broncogénico. El resto son patologías agudas. Si un paciente me viene con un dolor torácico y me dice, hace 3 meses que me duele el pecho, doctor, yo descarto problema cardíaco, ¿qué voy a pensar? Si el paciente tiene pérdida de peso, tiene historia de que es fumador, lo más probable es que sea un cáncer, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo se orienta el diagnóstico? El diagnóstico se orienta por edad y por factores de riesgo. Jóvenes, los síntomas no vienen solos. No puedo hacer diagnóstico yo solo con el síntoma. Para eso es el esqueleto de la historia clínica. Si los médicos pudiéramos hacer diagnóstico solo con los síntomas, pues yo me haría un chanchullo y pusiera dolor torácico más fiebre igual neumonía. No es así, jóvenes. No es así. No puede ser neumonía, no puede ser un cáncer broncogénico, un paciente que venga con dolor torácico y pérdida de peso, pero a los 10 años. Eso no puede ser un cáncer, porque el cáncer no da a esa edad. Entonces, el síntoma tiene que, no puede estar volando el síntoma del enfermo. Ese síntoma es de un enfermo. Ese enfermo tiene edad. Ese enfermo o es hombre o es mujer. Ese enfermo tiene factores de riesgo. Eso es la forma como uno hace el diagnóstico. O sea, la estructura de la historia clínica. No vienen las enfermedades con un solo síntoma. Y no vienen las enfermedades así sueltas, volando los síntomas. Tiene que haber una raíz, un contexto. Ese contexto clínico es el que nos permite hacer diagnóstico. Y ojo, hay otras formas de dolor torácico. Dolor por una neuralgia intercostal. Un problema esofágico se puede reflejar, se puede irradiar en el tórax. Puede ser un dolor referido, un dolor psicógeno. Y cuidado, el herpes, la famosa culebrilla que le llama a la gente. Si me viene un paciente de 50 años con un dolor en mi tórax izquierdo y yo no reviso, puedo equivocarme gravemente. Revise pues, porque típicamente la neuritis intercostal herpética es unilateral y primero aparece un escozor, después viene el dolor y después aparece el sarpullido de vesículas y es unilateral. Puede ser al lado izquierdo, puede ser al lado derecho, pero también hay un herpes en el muslo, puede aparecer. ¿Y a quiénes les da esta neuritis herpética? A los pacientes que han tenido en niños o infantes, en la infancia, una infección por varicela, porque es el mismo virus. Por eso se llama virus varicelae zoster. Es el mismo virus. Ese virus no se muere. Ese virus se queda en los nervios intercostales. Cuando viene un factor desencadenante, estrés, por ejemplo, o fiebre, el virus aflora. El hipo. Pero el hipo es un síntoma respiratorio, sí señores, porque el hipo es una contracción diafragmática, involuntaria y súbita, que produce una inspiración interrumpida
por el cierre de la glotis generando un ruido característico. Es un reflejo visceromotor cuyo nervio efector es el nervio frénico. Quiero contarles una anécdota que a mí me pasó cuando yo me estaba formando como especialista en cardiología. En realidad, mi profesor me aplazó porque me dice, de todos estos síntomas, doctor, y me fue nombrando los síntomas, ¿cuál de ellos no tiene nada que ver con el infarto? Y habían unos síntomas. Y yo, en toda mi inocencia, respondí hipo. Se aplazó, me dijo, porque el hipo puede ser síntoma de un infarto agudo de miocardio. Para mí, hasta ese momento, me sentí mal, digamos, porque no podía razonar, no podía, es decir, no hallaba cómo relacionar el hipo con el infarto, porque me había olvidado del nervio frénico, me había olvidado del diafragma, y me dejó así en la luna el doctor, porque yo después fui y revisé y después me di cuenta, revisé el libro y evidentemente el hipo puede ser expresión de un infarto. ¿Alguien me puede decir por qué? Plop, plop, ¿no ves? De hecho, causas. Patologías de origen pulmonar que pueden cursar con hipo. Adenomegalia, por ejemplo, tuberculosis. Neoplasia maligna, fibrosis pulmonar, irritación pleural, un derrame pleural puede cursar con hipo. Hernia diafragmática, absceso subfrénico, infarto agudo de miocardio de pared inferior. Entonces la tarea para la casa es, ¿por qué mecanismo el infarto puede provocar hipo? Y de origen central, que lo voy a nombrar porque no es tema de esta noche, encefalitis, meningitis, tumores cerebrales, hemorragia subaracnoidea, uremia, hilio paralítico, pancreatitis, aerofagia, cuando hay mucho gas en el intestino, en el estómago, ingestión de alcohol. Hay muchos que beben y después de beber al otro día les da hipo, y el hipo es incapacitante, joven. Lo agota el hipo a uno. Yo cuando estudiaba en Sucre y me ponía a beber, cuando aprobaba o reprobaba, porque cuando uno es estudiante, reprueba una materia y bebe. Aprueba la materia, bebe también. O sea, por cualquier causa uno le tumba sus alcoholes, ¿no ves? Entonces, a mí yo cuando me ponía de vez en cuando a tomar unos tragos, al otro día era típica la situación del hipo. Entonces, el alcohol es irritativo y puede producir hipo. Es típico que algunas personas cuando consumen mucha gaseosa, mucha Coca-Cola, por ejemplo, al rato le da hipo. Personas que comen y se van como vacas directo a la cama, les da hipo. Las pancreatitis, porque cursan con hilio, hay una parálisis del intestino, cursa con hipo también. La uremia, cuando la urea está más de 150, 200 en pacientes renales crónicos, también. Y estas causas son de origen central: encefalitis, meningitis, tumores cerebrales y hemorragia subaracnoidea. ¿Estamos? Interesante, ¿no? El hipo. Hay muchas historias de hipo, jóvenes. Si ustedes leen el libro de semiología de Suros, ahí hay una historia de un paciente que estuvo muchos días con hipo. Está como un relato histórico de la medicina. El hipo es incapacitante, jóvenes. Es muy molestoso. Nuestros abuelos, nuestras abuelas nos enseñaban trucos para combatir el hipo, ¿no ven? ¿Alguien se acuerda de algún truco?
Los asustaban. O le decían, Aguantar la respiración. agua, doctor, mucha agua. ¿Ah? ¿Alguien decía algo por ahí? Un papelito en la frente, doctor. Eso era lo ridículo, eso me hacía. Mi corteja me hacía eso, digamos. Yo venía a beber y amanecía yo con un papel en la frente, digamos. Nada tiene que ver eso, ¿no? Son creencias, o sea, no tiene asidero científico, ¿no? Pero bueno, pero hay drogas para evitar el hipo, para controlar el hipo, que eso lo van a ver ustedes, lo vamos a ver al año, ¿ah? O en gastroenterología, vamos a ver, en semiología gastroenterológica, vamos a ver. Hay drogas especiales para combatir el hipo. En el hospital Gumucio Reyes, cuando yo hacía turno todavía, cuando era joven, me acuerdo una noche un enfermo, no podíamos controlar su hipo y no sabíamos de qué era. Investigamos un mundo de causas, no sabíamos de qué al final era el hipo. Pero obviamente descartamos infarto. Y bueno, tuvimos que ponernos a leer el mataburro y empezamos a utilizar unas drogas. Utilizamos la que más se utiliza, la que más se usa, no le pasaba el hipo, utilizamos otro y yo me iba a volver loco. Realmente tuve que preguntarle a un colega para que me enseñe su experiencia y me pasó una droga, me acuerdo, le pusimos y como decía mi abuela, santo remedio. Pero ya nos íbamos a volver locos nosotros con el enfermo con hipo. Increíble, agotado estaba el enfermo. Entonces, me van a leer qué droga se da para el hipo, ¿ah? Porque en cualquier momento les puede pasar, ¿ah? En su casa puede enfermarse alguien de algún problema, le da hipo y cuidado de que estén locos. No saber qué darle al paciente, ¿ah? Ok. Resulta que en semiología respiratoria, en enfermedades pulmonares, hay síntomas extrapulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Enfermedades fuera del sistema pulmonar que se acompañan de compromiso pulmonar. Es decir, el tumor de Pancuás, por ejemplo, el tumor de Pancuás es un dolor en el hombro. Imagínense lo dramático y lo difícil que sería hacer diagnóstico. Es un dolor en el hombro porque hay un tumor en el lóbulo superior derecho del pulmón. Este tumor del lóbulo superior derecho se irradia, se refleja en un dolor de hombro. Y a esto el doctor Pancuás le llamó el tumor que lleva su nombre. Pero es una neoplasia del lóbulo superior derecho que se expresa clínicamente con un dolor en el hombro. El síndrome de la vena cava superior, ustedes en el libro de semiología de Argente Álvarez, hay una imagen hermosa de síndrome de la vena cava superior. Y eso se debe a tumores mediastinales, es decir, el paciente está con un edema en la región torácica anterior porque hay una obstrucción al vaciamiento de la vena cava superior hacia la aurícula derecha y por eso el paciente tiene un edema en la región torácica anterior. Miren, cuando yo estudiaba medicina, esto lo recuerdo muy bien, mi profesor de neumología nos hablaba de esto y yo decía, pucha, a ver, alguna vez lo veo. Y después de muchos años lo vi, tuve un paciente, me acuerdo, en el Gumucio, y lo vi, y bueno, me acordé hasta del libro, digamos, ¿no? Síndrome de la vena cava superior. Entonces, neoplasias en el mediastino, escuchen bien, neoplasia en el mediastino pueden cursar con disfonía. O sea, la disfonía es un síntoma del sistema respiratorio, ¿verdad? Es un síntoma que está expresando que hay un compromiso laríngeo. Pero
el problema está a distancia, es decir, es un problema neoplásico no del pulmón, porque puede deberse a una neoplasia que está en el mediastino. Ustedes saben que el mediastino se clasifica, superior, medio, inferior, ¿verdad? El mediastino. Eso quiere decir. Ahora, resulta también que hay síndromes paraneoplásicos, es decir, yo puedo tener un síntoma pulmonar, pero la causa de ese síntoma pulmonar está en otro órgano. Y les voy a contar la historia de una tía. Yo tenía una tía que fumó durante muchos años. Ella era enfermera, se jubiló. Y miren cómo fue tan difícil saber el diagnóstico que tenía. Han pasado muchos años. Siempre se lo he comentado a mis estudiantes porque es interesante esto de los síndromes paraneoplásicos. Lo que hizo mi tía fue un síndrome paraneoplásico y los volvió locos a los médicos. Resulta que ella fumó durante muchos años, unos 10 años fumó, y empezó con síntomas a partir de los 60 años. Ya era jubilada de enfermera. ¿Y cómo empezó? Empezó por síntomas articulares. A ella le dolían las rodillas. Después le empezaron a doler las piernas. ¿A qué médico creen que fue con esos síntomas? El traumatólogo, doctor. Al traumatólogo, luego fue el reumatólogo, ¿no? ¿Y qué hizo el traumatólogo y el reumatólogo? Orientó su diagnóstico como en una artritis reumatoidea. Pues obvio, ¿no ven? Porque él pensó de que era una artritis reumatoidea. Resulta que le empezó a dar antiinflamatorios para la artritis reumatoidea, aunque él no estuvo convencido bien que era artritis reumatoidea, porque no cumplía los criterios para artritis reumatoidea. Le dio antiinflamatorio. Había temporadas en las que mi tía estaba bien, pero había temporadas en que igual recaía, es decir, igual le dolía. Solo eso tenía. Dolores en las articulaciones de ambas rodillas. Claro, en la artritis reumatoidea el compromiso es bilateral, no es unilateral, es bilateral. Pero tienen que hincharse las rodillas, ya no se le hinchaban, lo que tenía era dolor. Y le dolían las piernas. Estoy hablándole que estos síntomas, estuvo mi tía con estos síntomas durante mucho tiempo, 6 meses, 1 año. Vaya yo a recordar, creo que hasta 2 años estuvo con estos síntomas. Se fue al traumatólogo. El traumatólogo le hizo radiografía de rodilla, de las piernas, y no le encontró algo llamativo. Debe ser osteoporosis, señora. Sí, ella era fumadora, ella era mujer, más de 60 años. La osteoporosis es una enfermedad de las mujeres posmenopáusica, entonces ella cumplía criterio para eso. Le dio calcio, empezó a tomar calcio. Bueno, mucho tiene que ver lo psicológico, ¿no? Cuando el médico lo convence al paciente. Mi tía un tiempo estuvo tomando el calcio y estuvo tomando los antiinflamatorios que le dio el reumatólogo. Con eso ella sintió mejoría. Pero pasó el tiempito y otra vez seguía con los dolores. ¿A qué médico más iba a ir? En realidad, no tenía otro síntoma. Ella ya había dejado un poco de fumar, ya no fumaba demasiado, como antes. Fumaba 15, 20 cigarrillos por día. Es decir, ¿cómo el médico se pierde a veces? O sea, uno se pierde en el contexto, no mira factores de riesgo. A nadie se le ocurrió que el problema era pulmonar. A nadie se le ocurrió. Yo todavía yo estaba en primer año de medicina cuando ella fallece. Entonces a nadie se le ocurrió que era problema pulmonar. Pero obvio,
los síntomas, el médico, por cómo uno seguía para hacer diagnóstico, de acuerdo a los síntomas. Ella no tenía síntomas pulmonares, entonces a nadie se le ocurrió creer que el problema era pulmonar. Entonces resulta que los dolores nunca pasaban. Imagínense que llegaron a utilizar morfina. La morfina es una droga muy fuerte, especial para los pacientes que tienen dolor por cáncer. Ni con morfina pasaba el dolor. Pero hasta ese momento no se sabía qué tenía mi tía. Y a nadie se le ocurrió pensar que era un problema pulmonar, con la historia de que era fumadora. Resulta, o sea, no tenía síntomas pulmonares, ¿sí? Seguía con los síntomas de abajo, de rodilla y de pierna. Entonces, resulta que un día empezó con ustedes saben qué es el puchichi, ¿no? ¿Saben qué es puchichi? Sí, doctor. Sí. Bueno, algunos son europeos, aquí no asiáticos, no saben, pues son términos camba, vulgo, ¿no? ¿Verdad? Empezó con un puchichi en el glúteo, bien en la parte media del glúteo. Tenía edema, enrojecimiento y dolor. La triada de la tétara de Celsius tenía. Entonces se vino a Santa Cruz, porque ella vivía en una provincia, en mi pueblo, se vino a Santa Cruz y, bueno, lo que hizo el médico fue darle antibiótico. Dijo, es un simple puchichi. Me estarán captando bien, ¿no? Ojalá sigan lo que estoy explicando. Esto no es una charla de comadre ni de cocina, esto es una charla de medicina para tratar de explicarle lo que son los síndromes paraneoplásicos. Son muy frecuentes. Hay muchas enfermedades que se presentan primero con un síndrome paraneoplásico y después da la cara el cáncer en sí. Ojo, cuidado esto. Si yo les contara lo que ocurre con el cáncer de mama es interesante también. En alguna oportunidad se los voy a contar. Bueno, entonces el médico dice es una simple infección de partes blandas, le da antibiótico y resulta que no mejora. Cuando vuelve a los 7 días después de cumplir un esquema de tratamiento antibiótico, se había ulcerado ese puchichi. Es decir, ese absceso que tenía, porque era un absceso, se había ulcerado. Empieza el cirujano a explorar el absceso, lo explora, es decir, explorar qué significa. Lo drena y mete por la, no se van a imaginar lo que les voy a decir, mete un dren. ¿Saben qué es un dren? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué es un dren? O sea, es una pieza de látex estéril que coloca en una herida para que se mantenga abierta. Exactamente, para que se mantenga abierta, para que se drene el pus, porque si no se drena el pus no se soluciona, ¿no? Es como, pues se puede hacer hasta de un guante, digamos, ¿no? ¿Verdad? Ya eso viene preparadito. Las que trabajan en esterilización tienen unos dren preparados. Entonces el cirujano mete un dren. Era tan profundo el dren que le hizo un estudio radiográfico y esa fístula, tenía una fístula. ¿Qué es fístula? Una comunicación entre dos. Es una comunicación anormal. Tenía una fístula, ¿saben hasta dónde era? O sea, el famoso puchichi en realidad era claro, estaba dando la cara hacia afuera, era un absceso. Tenía una comunicación hasta el colon. Metió el dren el doctor y no alcanzó la longitud del dren, era muy corta. Entonces el cirujano muy hábil, dijo, no caramba, lo más aquí. Le hizo una radiografía con el dren adentro y la fístula comunicaba el colon hasta el glúteo. Y se dio cuenta que por el dren había materia fecal. Por esa razón se dio cuenta el cirujano que esa fístula era desde el colon hasta afuera. Ahora, seguíamos pensando, ¿cuál es la causa?
No tiene nada que ver los dolores articulares, los dolores de la rodilla, de las piernas, porque a ella le dolían las piernas, los huesos le dolían. Bueno, resulta que ya había pasado 2 años y medio más o menos, creo que sí, unos 2 años y medio. Nunca le pasó bien en los dolores de las piernas ni de las rodillas. Y bueno, se vino este otro problema, una fístula. Ahí se le ocurrió, ahí fue el momento en que, ¿qué síntomas se agregó? Pérdida de peso. Empezó a enflaquecer mi tía. Entonces, con la pérdida de peso, el médico paró las orejas y pidió una interconsulta con un neumólogo. Pero antes de eso, ya yo cuando salí de médico, ya mi tía ya había fallecido, yo empecé a atar cabo, porque antes de que ocurra esto de la fístula, mi tía empezó con tos y sentía falta de aire. Entonces eso ya eran síntomas pulmonares. Pero fíjense que ella ha estado 2 años sin síntomas pulmonares. Entonces, cuando hizo esta fístula, ya tenía síntomas pulmonares, y ya tenía ya tenía pérdida de peso, astenia, adinamia. Ya no se sentía bien mi tía, ya tenía esto más. Está la casualidad que está aquí, digamos, ¿no? Se le afectó el apetito, se enflaqueció, no tenía ganas ya de caminar, astenia, adinamia. Bueno. Entonces el médico alertó, cirujano, no era neumólogo, cirujano, y dijo, hay que hacer una radiografía de tórax. Cuando le hicieron la radiografía de tórax, mi tía tenía un derrame pleural masivo. Todo el campo pulmonar izquierdo estaba lleno de agua. Diagnóstico, era un mesotelioma pulmonar. Hay 2 tipos de cáncer en el pulmón, jóvenes. El cáncer mismo broncogénico que se origina en los bronquios y el cáncer de pleura, de las hojas pleurales, del mesotelioma. ¿Cómo cursa el mesotelioma? Con derrame pleural. Estos derrames pleurales son recidivantes. Usted mete una aguja al tórax, se llama toracocentesis, saca el líquido, a los 3 meses vuelve a formar. Por eso se llama derrame pleural recidivante. Entonces mi tía tenía todo un pulmón comprometido, tenía un derrame pleural masivo, le hicieron punción, le sacaron líquido, era un líquido sanguinolento, lo llevaron a biopsia, tomaron un pedazo de pleura, diagnóstico por parte del anatomopatólogo, mesotelioma pulmonar. Entonces, cuando mi tía estaba en sus últimos días de vida, nos llamó a la familia. Y nos dice, esos síntomas que tenía la señora de las piernas, de los dolores óseos y los dolores articulares, correspondían al inicio del cáncer. Es decir, era un síndrome paraneoplásico. O sea, los síndromes paraneoplásicos aparecen en otro sistema y aparecen antes de que el cáncer dé la cara. ¿Entienden? Y mi tía no duró, desde el momento en que se hizo, el derrame pleural, ni 15 días soportó y fallece mi tía. Entonces, cuando fallece ya estaba muy enflaquecida. No había duda que era un cáncer porque lo demostró la biopsia. ¿Se dan cuenta? Hay en el sistema pulmonar, ustedes me van a revisar, síndrome de la vena cava superior, el síndrome de Claudio Bernard Horner, el tumor de Panquas, me lo revisan, está en el libro de semiología de Argente Álvarez, invasión mediastínica. Entonces, estos son síntomas extrapulmonares. Es decir, hay un problema en otro lado y se manifiesta como síntoma, como expresión pulmonar. Es decir, porque el síndrome de la vena cava superior se expresa con un edema en el tórax. O sea, es un problema que se ve en el tórax, pero el motivo está en otro lado. Igual que el síndrome de Claudio Bernard Horner, el tumor de Panquas,
Yo he visto, pero he visto, digamos, pocos casos, pero hay. ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctor. Hoy han aprendido un término, síndrome paraneoplásico. Si ustedes se van al internet ahora en la noche y buscan síndromes paraneoplásicos, van a encontrar un mundo de información de síndromes paraneoplásicos. Yo le estoy dando simplemente la idea. ¿Qué significa síndrome paraneoplásico? Y les voy a dar un ejemplo más de síndrome paraneoplásico. Y con esto vamos a cerrar esto de síndrome paraneoplásico. Los pacientes que tienen cáncer de próstata, puede que antes que de la cara el cáncer de próstata, aparecen síntomas de un síndrome paraneoplásico. A ver, voy a ver cómo están en conocimientos generales. Esto es ¿cómo se dice? Cultura general. ¿A dónde hace metástasis el cáncer de próstata? ¿Cuál es la primera metástasis del cáncer de próstata? Los testículos. En los huesos. El recto. No es a los testículos, pues, o sea, claro, un órgano cercano, ¿no? Que tiene que ver, digamos, porque la próstata es parte del sistema genital. Entonces uno diría a los testículos, es lo primero, nada que ver. En la vejiga, doctor. ¿Cómo? Esfínter. En la vejiga. No, nada que ver. Riñones. Huesos. El hígado. Nada, Ganglios. Esfínter. nada. La principal metástasis del cáncer de próstata es a pulmón, jóvenes. Segundo, hueso, o sea, columna vertebral. Aunque alguna literatura dice primero es hueso y luego pulmón. Entonces, cuidado. Si usted tiene un paciente de 75 años que viene con síntomas pulmonares, qué sé yo, dolor torácico, falta de aire, tos, no piense solamente que el órgano primario es el pulmón. Piense que en un síndrome paraneoplásico. Examine bien al enfermo, haga anamnesis por sistema. ¿Saben por qué saben por qué uno como médico tiene dificultades en el diagnóstico? Porque no hace anamnesis por sistema. Puede uno encontrarse con un síntoma de un síndrome paraneoplásico, es decir, un síntoma pulmonar, pero el problema no está en el órgano primario, no está en el pulmón, está en otro lado. Siempre piensen en síndromes paraneoplásicos. El paciente que tiene cáncer de próstata puede venir al médico por síntomas pulmonares. Y entonces uno cree que el problema primario está en el pulmón y descuida otro órgano. Si hablamos de cáncer en el hombre, el principal cáncer en el hombre es, primero, el cáncer de próstata. Luego le sigue el cáncer de pulmón. Y luego le sigue el cáncer de colon. Y en la mujer, ¿cuál es el primer cáncer que afecta a la mujer? Cáncer de Uterino. mama. Cáncer uterino, cáncer de mama y cáncer de colon. Así es. Aunque eso es variable, no estamos hablando de Bolivia. Bolivia es Bolivia. En Argentina, en Chile, en el Brasil es diferente. En el hombre entonces primero cáncer de próstata, luego cáncer pulmonar, luego cáncer de colon. Eso es lo que revela el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. Tiene una revista
periódica y ahí sale la frecuencia de cáncer. En los niños es muy diferente, joven. ¿Cuál es el principal cáncer en los niños? Leucemia, doctor. Leucemia linfocítica aguda, porque hay varios tipos de leucemia. Entonces, el principal cáncer que afecta a la población infantil es la leucemia linfocítica aguda, porque hay en el adulto leucemia mieloide crónica, ese es el cáncer más frecuente. Son dos tipos diferentes de cáncer. Entonces, voy a terminar esta clase con lo que, por ejemplo, un síndrome paraneoplástico en relación al problema pulmonar. Yo tuve una señora, voy a hablar del síndrome paraneoplástico pulmonar, de un ejemplo, con un caso. Yo tuve una señora, me llaman un día de la clínica Máxima y me dicen, doctor, hay una paciente mujer que hizo paro cardíaco, ya la reanimamos y quisiéramos que venga y la valore. Me voy y la valora la paciente, evidentemente había superado un paro cardíaco, todavía estaba en la emergencia. Y la examino y digo, era joven, 45 años. Para que una paciente mujer haga un paro cardíaco a esa edad, muy joven, tiene que tener alguna cardiopatía. Así que la examiné de cabeza a pie, examiné obviamente bien corazón y no le encontré problema cardíaco puro. Bueno, resulta que había superado ya el paro cardíaco, la reanimaron bien en la clínica y le hicimos una radiografía de tórax. Y en esa radiografía de tórax tenía un derrame pericárdico. Estaba el corazón grande. Me llama la atención, pero ¿por qué va a estar el corazón grande? Digo yo. ¿Qué pasa? No tenía presión alta, no tenía diabetes, no tenía Chagas, no tenía un problema de válvula. ¿Y por dónde se va a crecer el corazón? Digo yo. Empiezo yo a razonar, ¿no? El médico que no razona se pierde en la medicina, joven. Hay que razonar, hay que sentarse, hay que agarrar el libro, hay que agarrar el mataburro. No se avergüencen de agarrar el libro, aun cuando sean médicos, aun cuando sean especialistas, aun cuando tengan 30 años de experiencia, aun cuando su cabeza esté pelona, sigan agarrando el libro. Nunca termina uno de estudiar. Hay enfermos, no enfermedades, jóvenes. Así que dije, ¿por dónde va a estar enferma el corazón esta señora para que haga un paro cardíaco? Porque ella fue a la clínica, la llevaron porque hizo un paro cardíaco. Hasta ese momento nadie sabía qué tenía. Era la primera vez, ni los hijos, nadie. Ella empezó su clínica, su tragedia empezó con un paro cardíaco. ¿Qué tenía? Resulta que la señora, cuando se le pide la radiografía de tórax, tenía un corazón grande, dilatado. Pero, ¿y por qué va a tener cardiomegalia? No era cardiomegalia en realidad. Era un derrame pericárdico. Entonces ahí se me paró las orejas. Derrame pericárdico en una mujer joven tiene que ser a consecuencia, este es un síndrome paraneoplásico, ¿ya? O sea, tenía un derrame pericárdico y tenía un derrame pleural. Tenía líquido que rodeaba el corazón y tenía derrame pleural. O sea, en la radiografía se veía. La volvimos a examinar, la volví a examinar y evidentemente había síntomas compatibles con derrame pleural y con derrame pericárdico. Pero la cosa era, ¿cuál es la causa? ¿El por qué? ¿Era tuberculosis? ¿No era tuberculosis? Nada que ver. No tenía tos, la tos era seca, después que pasó el paro cardíaco, obviamente, ¿no? Entonces, se nos empezó a iluminar la mente y yo dije, esta señora tiene que haber una causa. Entonces, derrame pericárdico en una paciente joven, hay que pensar en un problema ajeno al tórax. Revisemos mama. Ahí estaba la causa. Era un cáncer de mama. Tenía unas masas en la mama izquierda.
Lo llamamos al ginecólogo, viene el ginecólogo, la examinó, esto es un cáncer, dijo. Unas masas duras tenía. Dicho y hecho. Cuando se mandó al mastólogo, le hicieron ecografía, le hicieron mamografía, le hicieron es decir, le hicieron una biopsia y más cosas, era un cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama se expresó con un derrame pericárdico. La metástasis más frecuente del cáncer de mama va a pulmón. Otro ejemplo de síndrome paraneoplásico. Si no haya hecho paro cardíaco esa mujer, no se iban a dar cuenta de que era un cáncer de mama, ni ella misma, porque ella, la pobre mujer, nunca se había tocado el pecho. Y raro, ¿no? Porque no tenía dolor de la mama, nunca le dolió la mama. Tal vez pasó desapercibido, no se tocó el pecho, por eso las mujeres siempre tienen que tocarse la mama, ¿no ves? Hay un autoexamen de mama. Y era una mujer, característicamente, el cáncer de mama, ustedes saben que aparece en mujeres que no han tenido hijos, ¿no ven? Aquellas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico y aquellas mujeres obesas. Y obviamente cuando hay historia familiar, ¿no? Son factores de riesgo. Entonces tenía las características, era obesa, madre es decir, soltera, nunca se embarazó. O sea, tenía todos los elementos para el cáncer de mama, tenía todos los factores de riesgo. Y fíjense ustedes, entonces su cáncer de mama se manifestó con un problema cardiopulmonar, porque tenía derrame pleural y tenía derrame pericárdico. ¿Qué pasó? Tuve la suerte de volverla a ver a la señora. Vino pensando que era un problema cardíaco después. Cuando ella vine después de unos meses, ya yo confirmé y me di cuenta que era un cáncer de mama porque ella vino ya con una peluca, porque ya estaba en tratamiento con quimioterapia, con radioterapia y más cosas. A Dios gracias vive la señora, porque por lo menos se hizo un diagnóstico a tiempo. Entonces, jóvenes, les transmito esta experiencia. Los libros, ¿de qué creen que lo hacen? De esto, de las experiencias, de lo que ven los médicos, todo lo escriben, ¿no ven? Entonces, así se presentan los síndromes paraneoplásicos. Hay mucha literatura, en Argente Álvarez hay descripción de síndromes paraneoplásicos, yo los invito a que lean. Les he dado, estos son cuatro ejemplos de síndromes paraneoplásicos pulmonares que se ven en pulmón. Y esto de mi tía que le comenté también es un síntoma, es un síndrome extrapulmonar, es un síndrome, es decir, algo que se presentó en hueso, pero que el problema fundamental estaba en pulmón. ¿Alguna pregunta tienen? Con esto hemos terminado síntomas respiratorios. ¿Cuáles son los síntomas respiratorios? Tos, disnea, hemoptisis, dolor torácico, disfonía y los síndromes paraneoplásicos extrapulmonares. Son los síntomas más importantes. Las enfermedades más frecuentes, las que tienen que leer en el sistema respiratorio para poder hacer diagnóstico, son las que ustedes conocen, las que ustedes han escuchado. Neumonías, tuberculosis, derrame pleural, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, absceso pulmonar y cáncer pulmonar. Esas son las enfermedades que vamos a ver en este capítulo de semiología respiratoria. Es decir, vamos a hablar semiología de la tuberculosis, semiología del derrame pleural, semiología del derrame pleural, semiología de la neumonía, semiología del EPOC, semiología del tromboembolismo pulmonar, semiología del absceso pulmonar y semiología del cáncer pulmonar. Esos cuadros clínicos vamos a ver. Solo semiología, porque diagnóstico, tratamiento, incidir en diagnóstico y tratamiento, eso lo vamos a ver al año los que aprueben semiología, ya en la asignatura de neumología.
ya al año no vamos a repetir demasiado la semiología, sino cómo hacemos diagnóstico, es decir, vamos a llevar más exámenes complementarios. Por ahora lo que nos interesa en semiología es hacer semiología, o sea, qué síntomas, qué signos trae. Entonces, para finalizar la clase, el examen físico pulmonar lo miran en video. Entran a mi canal de YouTube y ahí hay un video que les va a enseñar el examen físico pulmonar. Ese es el tema que tienen que revisar. Examen físico pulmonar. Y el próximo martes vamos a avanzar semiología de la neumonía y del derrame pleural. ¿Está claro? Entonces, esta segunda parte de la historia clínica pulmonar, hemos visto síntomas, cómo se confecciona la historia clínica orientada a un problema pulmonar, edad, sexo, todo eso, ¿no ven? Factores de riesgo, síntomas, más examen físico, ya se forma un diagnóstico sindrómico. Y luego hace el diagnóstico en realidad si es una neumonía, si es un derrame pleural, si es una tuberculosis. Entonces, examen físico pulmonar, cómo examino al paciente, cómo examino el tórax, eso lo ven a través de un video en mi canal de YouTube. ¿Está claro?